tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando otra emisión y una semana más con los días contados hasta las 2:30 de la tarde y en un momento en el que vamos a estar viendo de a poco, ¿no?, cómo evolucionan los acontecimientos en esta relación que parece cada vez más compleja entre el Estado provincial y el Estado nacional. Hay que decir que de parte del gobernador Miguel Lifschit hubo, por lo menos en los primeros 2 años del presidente Macri, una predisposición altamente favorable para aceitar ese vínculo, al punto tal que desde su propio partido y otros sectores que buscaron y encontraron, en principio, una visión progresista, diferenciada de lo que es el programa económico, la política que llevaba adelante el macrismo, le sirvió o le valió algunas críticas o algunos cuestionamientos, ¿no? Parecía demasiado cerca, aparecía demasiado próximo el pensamiento del gobernador Lifschit como figura central del Frente Progresista a las políticas que llevaba adelante el gobierno del presidente Mauricio Macri. Sin ir más lejos, cuando en su momento se trató la votación por los fondos buitres, los diputados de Santa Fe acompañaron eso de pagarle a los fondos buitres. Cuando se discutieron algunos otros temas, también hubo una suerte de acompañamiento y daría la sensación que el punto de inflexión se produjo, como creo yo, no solo en el vínculo gobierno provincial, gobierno nacional, sino entre la sociedad y los votantes y el propio jefe de Estado, en las jornadas de diciembre del año pasado, cuando se sancionó la reforma previsional. En aquella oportunidad hubo una actitud represiva, violenta, fuerte de las fuerzas de seguridad que estaban ceñidas a la Policía Federal, a la Prefectura y a otros organismos de seguridad que precisamente se especializan en ese tipo de conflictos. Y hago esta vinculación entre aquellos episodios y la relación entre Lifschit y Macri, porque ahora, cuando ya se ha tomado una distancia tal que aparece claramente definido en el arco opositor el gobernador Miguel Lifschit, al punto tal que el ministro Saglione, y ustedes lo escuchaban en el programa anterior, y si no lo van a ver también en la mayoría de los periódicos de la región mañana, condiciona en alguna medida su diálogo con el gobierno nacional a solucionar algunas cuestiones precedentes a lo que se va a discutir mañana, que es el recorte a las provincias. Saglione reclama que no haya más discriminación para la provincia de Santa Fe, que no haya manejo discrecional de fondos de Buenos Aires para las obras en la provincia que vivimos nosotros, y además, naturalmente, el tema de la deuda, que ya tiene sentencia firme, que ya lleva 2 años de bicicleta y pedaleo por parte del gobierno nacional. Eso dice ahora el ministro de Economía, cuando antes estaba en alguna medida frenado, retenido por el propio gobernador, que quería ver si, merced a su acompañamiento, a su indulgencia para con la provincia de Santa Fe, digo, de parte de la manera despectiva en que era manejado el vínculo desde Buenos Aires para acá, conseguía algún rédito. No se consiguió absolutamente nada. No solo no se consiguió absolutamente nada, sino que se ha palpado en carne propia lo que supone el retiro del Estado Nacional de diferentes maneras. No contribuyendo en lo más mínimo a sostener a PAMI, no teniendo una política de creación de fuentes de trabajo, sino más bien lo contrario, y de esa manera recalentando las cuentas provinciales y municipales con mucha gente que ha pasado a la salud pública como consecuencia de la pérdida del empleo, que ha pasado también a sostenerse y alimentar a sus chicos en los comedores de las escuelas como consecuencia también de las dificultades que hay en el ámbito laboral y en la baja del consumo y del poder adquisitivo, y otra serie de situaciones que todos conocemos y que no vale la pena que yo describa puntualmente, porque como decíamos antes, todos vivimos acá desde hace mucho tiempo y sabemos lo que pasa. A esta situación, que en su momento Lifschit se resistía a interpretar o a entender que efectivamente se dirigía con este rumbo de caída de la producción, de cierre de fábricas, de pérdida de empleo, de achicamiento del consumo, de dificultades para cumplir con los tributos, insisto, se resistía en alguna medida por un optimismo que no tenía demasiado sustento y en otro por una cuestión funcional. Él es el gobernador de Santa Fe y no puede decir todo lo que otros dirigentes del Frente Progresista decían del gobierno nacional. Llegó a su límite y es este que se está viviendo ahora, en donde además, por una serie de decisiones del gobierno nacional, la provincia de Santa Fe se ve arrastrada a una situación de crisis que dentro de sus propios números, y si le cumplieran con los recursos que le deberían remitir,
podría sobrellevar de mejor manera. Lo que sucede es que la pérdida de imagen del gobierno del presidente Macri, en alguna medida, ha motivado una recuperación de iniciativa política del oficialismo en Santa Fe, que no se ve, además, amenazado por la polarización permanente que quiere hacerse desde la Casa Rosada con el fantasma de Cristina Fernández de Kirchner, que ya cada vez asusta menos, créame. A los que los asustaba, los asustan más algunos otros personajes más cercanos al presidente. Pero esa polarización, con los bolsos de López, con la cárcel de Debido, con el formulario 08 de Vudú, con Delía y otros personajes que parecían funcionales a esa estrategia de mostrar al cuco, y si no estamos nosotros, vuelven estos, en Santa Fe no camina. En Santa Fe no camina, porque la fuerza política que gobierna esta provincia hace 12 años y esta ciudad hace 30 es el Frente Progresista. ¿Y qué se ve en las encuestas? Una relación inversamente proporcional en la imagen de Miguel Lifchit, que dicho sea de paso no podrá ser candidato a gobernador, pero sí podría ser candidato a nivel nacional. Algunos dicen que podría volver a Rosario. Yo personalmente creo que el candidato firme del Frente Progresista es Pablo Hafkin, respaldado por el propio Lifchit, por otros sectores del Frente, que irán a una interna con algunos dirigentes socialistas, pero que va a potenciar esas figuras. Decía, la imagen positiva de Lifchit es inversamente proporcional a la de Mauricio Macri. Lifchit está con una imagen buena y regular buena, cuando le dicen imagen regular se despeja, regular mala o regular buena, en todas las encuestas que se conocen en la provincia de Santa Fe, superando el 60%, llegando prácticamente a los 2/3 de imagen favorable y regular buena, buena y regular buena. Macri tiene exactamente ese porcentaje en imagen negativa. Entre mala y regular mala está llegando prácticamente a los 2/3. Esto en imagen, esto en gestión. Y esto naturalmente trasladado a lo que va a ser una campaña política que debió haber comenzado. Cuando digo debió haber comenzado, no porque uno quiere que se pongan a trabajar en la campaña y entre comillas uno presume desatender otras cuestiones. Se vio retrasada por la situación económica del país, por esta tormenta, que más que tormenta ya es un temporal. Esto desde el punto de vista de las metáforas meteorológicas del presidente o botánicas, por ejemplo, los brotes verdes, los únicos que vimos acá fueron los gendarmes en épocas en que la cosa se ponía más brava por su uniforme. Esta tormenta, esta turbulencia, parece ya las Islas Aleutianas. Las Islas Aleutianas, y acá está el doctor Vila, que debe conocer de eso también, porque sé que además de la ciencia dura es aficionado a otras ciencias y curiosidades. Llueve todo el día, y llueve todos los días. O sea que esto de la tormenta es una tormenta permanente, y además es la tormenta perfecta, porque se están alineando situaciones que francamente son muy difíciles de conseguir si es que no hay una premeditación para que se consigan. ¿Qué quiero decir? Una crisis internacional de relativa influencia sobre la Argentina y una crisis generada por el propio gobierno y sus limitaciones. Cuando Macri dice veníamos bien y pasó algo, ese pasó algo son las decisiones que tomó. Son las determinaciones en torno a políticas económicas que tienen invariablemente en la Argentina el resultado que han tenido. No es nada nuevo, no probaron con algo diferente. Como decía Albert Einstein, ¿cuál es el síntoma de la locura? ¿Cómo uno dice, cómo define la locura? Dijo, locura, el loco está el que haciendo siempre lo mismo espera obtener un resultado diferente. Si acá abrís las importaciones, aplanás el consumo, ¿sí? Despedís gente, alentás la bicicleta financiera con tasas extraordinarias, ¿qué pasa? Y pasa esto, recesión, pérdida de fuente de trabajo, caída del empleo y una situación de crisis económica, que es lo que se está viviendo. Vino Lagarde y les dijo, muchachos, está muy bien lo del déficit, pero hay que cumplir las metas inflacionarias. Imposible. Ya tenemos en medio año lo previsto para todo un año, más en medio año que lo previsto para todo un año. En cualquier empresa, al que hace ese cálculo y obtiene esos resultados, le dan salida con causa justificada, ni siquiera le pagan la indemnización. Es mala praxis, absoluta y claramente. ¿Cómo cierra esto? No sabemos. Porque la sangría diaria de 100 millones, 150 millones que manda el fondo para que efectivamente traten de sostener una corrida bancaria, que además les hizo hacer un plan de contingencia Lagarde y manda a sus oficinas, a sus técnicos para ver de qué manera se va viendo cómo sigue este asunto. Cierra con conflicto social, en rigor no cierra, inicia el conflicto social y el conflicto social se contiene o se reprime. Y entonces a esta altura no es ninguna casualidad que el presidente haya hablado
de la participación de las Fuerzas Armadas Argentinas en la seguridad interior. Esto es el Ejército, la Fuerza Aérea o la Marina eventualmente, o alguno de sus cuadros, reprimiendo en las calles o en los conflictos en las fábricas, o eventualmente e inicialmente en las fronteras o en los pueblos más alejados, para poder tener esa vía de ingreso, situaciones conflictivas. Desde la recuperación de la democracia en 1983 es política de Estado en la Argentina por los distintos gobiernos y bancadas parlamentarias la división entre seguridad, interior y defensa. Como lo es en la mayoría de los países, incluso a los que nos queremos parecer, donde Donald Trump sabe muy bien que una cosa es la seguridad interior y otra cosa es la defensa. Donald Trump, que dijo que vendrá en noviembre. Vamos a ver qué pasa en noviembre. Ahora, en los lugares donde esta diferencia se ha borrado, donde ha intervenido el ejército en la seguridad interior, sin ir más lejos, en la dictadura militar, de facto arrasando todo, son México, Colombia, algunas naciones que tienen una situación de creciente narcotráfico y mayor criminalidad, y de ninguna manera la participación del ejército. Brasil ha garantizado el restablecimiento, entre comillas, de la paz interior. Para nada, en absoluto. Yo espero que los legisladores, que necesariamente tendrían que abocarse al tratamiento de por lo menos 3 leyes, para que esto que anunció Macri y que multiplicó a Watt diciendo que va a haber un software para el espionaje, cuando se reunieron Putin y Trump para decir cerremos esto, se terminó esta historia que nos espiaron, nos hackearon y demás. Nosotros venimos atrás de eso, con un software comprado en Israel, con el Pegasus y demás, para intervenir, para pinchar, para perseguir opositores, disidentes, tendría que ser aprobado por el Parlamento argentino. Y yo calculo que a esta altura, más allá de otras diferencias de criterio, incluso de los sectores peronistas mancitos que acompañaron, Bocio, Randazzo, y mismo Massa y compañía, este debería ser el límite. Como lo fue en su momento la reforma previsional, este debería ser el límite vinculado al respeto de los derechos humanos y a la garantía de las libertades públicas. Esto recién empieza. El anuncio, el tratamiento, ya por supuesto hay voces criticando severamente esta situación, y ver hasta dónde tensará la cuerda el gobierno, que ha ratificado su rumbo en todos los aspectos después de la reunión del G20, en la que dice haber recibido el espaldarazo internacional a lo que se está haciendo. Vamos a ver en qué punto y hasta qué límite efectivamente esto es así. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos, a propósito del G20, el S20 es la reunión de la ciencia del mundo en la Argentina. Somos los anfitriones y es la ciudad de Rosario. Y esto va a ser mañana y pasado. Por eso la presencia del doctor Alejandro Vila con nosotros, investigador del CONICET, director del Instituto de Biología Molecular de Rosario, y esta expectativa que francamente es importante, aún y a pesar de otras contradicciones que puede haber en la manera del ordenamiento internacional, a lo que hacíamos referencia hace un rato nada más. La pausa y enseguida estamos con él. Ya venimos. Muy bien, doctor, bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? Buen día, gracias. Hace un tiempo que no charlábamos. Es verdad. Y estábamos con las preocupaciones razonables del comienzo de una nueva gestión, una etapa en el CONICET, en la ciencia y técnica, que lamentablemente no ha sido, digamos, corroborado por los hechos, por lo menos ese auspicio inicial que uno siempre espera que las cosas vayan bien, ¿no? Se está complicando. Y este año está demostrando ser bastante difícil y preocupante desde el punto de vista presupuestario en ciencia y técnica. Voy a hablar en particular lo que mejor conozco como ejemplo del CCT Rosario y del instituto que dirijo, el IBR. Nosotros, CONICET, todavía no aprobó las partidas presupuestarias del año 2018, a pesar de que nosotros habíamos pedido un aumento relativamente magro de 25% con respecto al año anterior, teniendo en cuenta inflación y devaluación. Todos nuestros insumos son importados, pero hoy, a mitad de año, todavía no sabemos cuánto es el presupuesto. Y los fondos que hemos recibido son equivalentes al 35%
del presupuesto del año pasado. Como si hubiéramos estado en abril de 2017. Que ya ha transcurrido más de la mitad del año, recibieron el 35% de los fondos del presupuesto del año pasado, con una devaluación mínimo del 25 al 30 ahora, ¿no? Exactamente. O sea que están haciendo malabares, digamos. Estamos haciendo malabares, y también los fondos de los proyectos, que también son un activo importante para funcionar, que son los concursados, están retrasados. Bien. Nosotros ganamos hace 2 años un concurso de un equipo único en el país que costaba $1,5 millones de dólares, todavía no ha sido pagado. Claro. Y no sabemos si está especificado o no. Claro, y de cuánto va a llegar y cómo va a llegar, ¿no? Exactamente. Y estamos perdiendo una oportunidad única que ya fue comprometida presupuestariamente hace 2 años. Bueno, empezamos por acá. Lógica de finanzas, pero... Empezamos por acá porque quería conocer tu visión especialmente desde adentro, digamos, y como director además, ¿no? Porque además está el tema de los pasantes, los científicos iniciales. Bueno, brevemente quería decir, porque también no nos olvidemos del caso de los becarios que hace poco se manifestaron, porque CONICET tuvo paritarias, como todos los empleados del Estado, con UPCN. Creo que no fueron buenas paritarias, pero los becarios, al no ser empleados, quedaron desafectados y no tuvieron ni un bono especial ni un aumento de sueldo. O sea, peor. Gracias a la protesta que hicieron, lograron algunas de esas reivindicaciones parcialmente, pero son los que menos ganan, son la fuerza laboral intelectual del sistema científico y claro, es un destrato al menos. Desde ya. Bueno, la idea, y porque empezó a salir la imagen, era conversar, y sigue siéndolo, que aún y a pesar de estas circunstancias, Rosario es sede y recibe un acontecimiento científico muy relevante, ¿no? Que se llama Ciencia 2020. 20, exactamente. En inglés es Science 20. Así es, Ciencia 20. ¿De qué se trata? Tiene que ver con el G20. Quiero aclarar que no me voy a reunir con la directora del FMI, ni mucho menos, somos científicos. Hay distintas actividades del G20. Las principales, y son las que tienen más prensa, son las gubernamentales. Bien. Pero después hay 7 grupos que se llaman grupos de afinidad, que son a través de los cuales se expresa la sociedad civil. Este es uno de ellos. O sea, no gubernamentales. Es no gubernamental. Conseguimos unos fondos de apoyo, sí, del Ministerio de Ciencia. Reconozcamos que eso es justo. También conseguimos apoyos de la Bolsa de Comercio y de la Segunda, que fueron muy generosos, porque les pareció estratégico traer la discusión científica a Rosario. ¿Qué significa el grupo S20? Que las academias de ciencia de los 20 países del grupo, que son no gubernamentales, hacen recomendaciones desde la opinión de la ciencia a los gobiernos. Bien. La primera reunión S20 tuvo lugar en el G20 anterior en Alemania. Merkel, que es química, decidió incluir esto y se discutió de salud global. Bien. Y en cada uno de los eventos va cambiando el tema de acuerdo a algunas de las preferencias del país. Por lo que viene el programa, acá se va a hablar de salud nutricional, se va a hablar también de la utilización del suelo, de las implicancias, y ahí entran los agroquímicos, ahí entra la rotación de cultivo, ahí entra un montón de cosas. Exactamente. Contanos bien. Y seguridad alimentaria es un tema que no es mi expertise, pero lo aprendí ahora con esto, es el desafío que tiene la humanidad, que en el año 2050 va a haber 9.000 millones de habitantes, con la misma superficie cultivable, la misma cantidad de agua, va a haber que haber más producción, cada vez se está consumiendo más y mejor calidad en el mundo, y el desafío es cómo responder a esa demanda de alimentos sin dañar al ambiente. Claro. Te digo datos duros. Hay 13.000 millones de hectáreas cultivables en todo el mundo. 10 millones de hectáreas, es casi el 1%, queda inutilizable por año. Por año vamos perdiendo 10 millones de hectáreas. Que sería casi el 1%. Eso significa que seguimos en 100 años nos quedamos sin tierra cultivable. No hacemos nada, ni una planta de batata. Bien. Y eso por distintos procesos que son tóxicos, desertificación, salinificación. El cambio climático, obviamente, también es responsable de la ruina irreversible de algunos de esos lugares. Si bien el G20 es un grupo, como bien dice su sigla, de 20, hay una preponderancia o relevancia, entre otras cosas porque económicamente tiene ese potencial. Y paralelamente porque el desarrollo científico también es muy elevado, a la par, pero que en sus dirigentes políticos niegan, por ejemplo, el cambio climático o el recalentamiento global. Es muy difícil, me imagino, para la Academia de Ciencias de los Estados Unidos obtener no solo los fondos, sino el respaldo para avanzar en algo que afecte una declaración contradictoria del presidente que dice que es un invento de los chinos y que no firma los protocolos. Bueno, una cosa muy interesante de la sociedad en Estados Unidos es que la Academia de Ciencias, que fue creada por Abraham Lincoln, tiene un impacto muy fuerte en la definición de las políticas científicas. Y si está en contra del gobierno, tiene una actitud política y es escuchada por toda la sociedad. Eso es algo que aquí no hemos ganado en muchos de nuestros países y en Europa dependiendo del país. Pero la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos es muy preponderante en que es la opinión de la ciencia sobre lo que hay que hacer.
¿Y cómo termina esta reunión del S20? Que eso es importante, que en verdad los grupos estos hace 1 año y medio que vienen trabajando. Claro. Llegan acá con sus conclusiones, que son globales y regionales, porque hay representantes de todos los países y todos los continentes, y hay recomendaciones que tienen que ver con países o con regiones. Sí, situaciones particulares. Entonces, se le entregan estas recomendaciones a los representantes del Ministerio de Ciencia y Agricultura de Argentina, en este caso, como un acto simbólico de entregarlo a todos los países para que los gobiernos después, bueno, decidirán si tomarlo o no. Bien. Ahora, Alejandro, en ese sentido, las recomendaciones, los documentos, las conclusiones, ¿se llega a ellas por unanimidad, por un análisis grupal, o hay como dictámenes, digamos, algunos están de acuerdo, otros están en desacuerdo? No, digo porque hay gente de un quilaje, de un peso político y científico muy alto, ¿no? En este tema, las cosas que yo he visto es que hay sobre los 4 o 5 medidas que todavía no las puedo divulgar, después van a ser públicas. Pero hay consenso. Hay un gran consenso, y aunque haya detalles técnicos, nosotros vamos a dar a conocer una carilla para que la lea el ciudadano común. Porque para que se entienda, claro. Esto es cosas que la gente tiene que tener conciencia. Yo creo que la ciencia tiene que tener un rol activo en la sociedad, no solo en producir bienes y servicios, sino también acompañar a los tomadores de decisiones. No sé si vos tuviste la oportunidad de escuchar la intervención de Alberto Kornblit en el Senado de la Nación. Y les anuncio a los televidentes que el lunes que viene va a estar en el Centro Cultural Atlas, de aquí de la ciudad de Rosario, en una charla. Y tal vez lo tengamos en el programa temprano. Sí, Alberto, bueno, espero que lo tenga, amigo mío, es uno de los científicos más prestigiosos de Argentina. Te voy a pedir que nos dé una mano para convencerlo que venga un rato antes, porque iban a venir a las 4 de la tarde. Ah, bueno, ok, me encargo. Bueno, escribió también una nota en Nature hablando de su participación en el debate en diputados y en senadores en la despenalización del aborto para decir, la ciencia no solo es productora de bienes y servicios, sino que el valor tiene es formar espíritu crítico y asesorar a los que toman decisiones de una manera objetiva. Ese es el punto. Cuando a mí la gente me pregunta, ¿hay recorte, hay ajuste en ciencia? Esos son como interpretaciones o hasta metáforas, como vos decías antes. Y yo prefiero ir a los datos duros. 0,58% del PBI es el presupuesto de ciencia y técnica y estamos en lo justo de funcionamiento. Si recortamos eso, 0,58 quiere decir si vos tenés 100 pesos, 58 centavos. 58 centavos. Nada, no se pueden juntar las monedas. Entonces, mantener eso solo en base a una planilla Excel de lo que entra y lo que sale, me parece que es perder décadas de inversión en ciencia y técnica. Bueno, nos juntamos otra vez la semana que viene para ver las conclusiones. Una conclusión final. Sí, por supuesto. No solo por ese evento, y un día que estoy contento. No es que voy a parafrasear a un expresidente diciendo que vengo a traer buenas noticias, pero vengo de acompañar la firma de la formación de una empresa de base tecnológica entre un investigador joven del instituto, Diego Chuy, con el grupo asegurador La Segunda, que a partir del conocimiento de 20, 25 años de un grupo de investigación del instituto, forman una empresa con un aporte del Estado y un aporte importante del grupo asegurador La Segunda, una empresa que va a hacer kit de diagnóstico de papilomavirus y de otras infecciones acá en Rosario. Es una forma de que el conocimiento da trabajo calificado y genera cosas producidas nacionalmente. Y esperemos que respuestas además desde el punto de vista clínico luego, ¿no? Obviamente, es la idea. Que ese es el riesgo que asume la empresa también. Vamos a ver, ojalá salga bien. Exacto. Y eso solo se logra con décadas en las cuales el Estado y el sector privado está dispuesto a trabajar en eso. Gracias por venir, nos vemos la semana que viene otra vez. Dale, gracias. A la pausa, en un par de minutos estamos de vuelta para el cierre del programa. Bueno, muy bien, nos encontramos para el cierre, para la despedida y para invitarlos mañana, como siempre, a partir de las 2 de la tarde con otra emisión de Los Días Contados. Ha sido un gusto, no sin antes recordar que un día como hoy, hace 83 años, asesinaban a Enzo Bordavere en el Senado de la Nación. Un homenaje a su memoria. Hasta mañana.